Hermanos, buenas noches. Siempre es una ocasión muy especial tener un servicio por la noche, ¿no? Es muy lindo, de vez en cuando lo hacemos y creo que tiene un toque especial, ¿no? Que podamos vernos por la noche. Vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo en Eclesiastés, así que antes de comenzar, quiero pedirles que abran sus Biblias en Eclesiastés 3. Vamos a estudiar los versículos 9 al 15. Y también quiero pedirles, con todo respeto, que puedan apagar sus celulares o puedan ponerlo en modo avión, ¿ya? Y si necesitas una Biblia, pueden proveerte de una, porque estamos estudiando versículo por versículo Eclesiastés, así que va a ser bueno que todo lo que yo les diga realmente esté en sus Biblias, ¿ya? Eclesiastés 3, 9 al 15. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Oremos, hermanos. Oh Señor, siempre dependemos de ti, Señor. Y por eso queremos rogarte en esta hora que verdaderamente tú seas quien nos hable en medio de las dificultades del predicador, en medio de las limitaciones del predicador. Que tu Espíritu sea quien nos hable a cada uno de nosotros, a nuestro espíritu también. Que podamos abrir nuestros corazones con humildad, con sujeción a ti, Señor, esperando que cada una de las cosas que tú nos digas nos sirvan para crecer, para seguir afirmando ese llamado que tenemos de santificarnos, Señor. Que se cumpla tu palabra que dice, aquello que has comenzado, lo vas a terminar. Que sea por medio de la palabra, que sea limpiado nuestro corazón y alimentada nuestra alma también. Oh Dios, en el nombre de Jesús, háblanos, te rogamos. Amén. Este pasaje comienza en realidad en los versículos 9 y 10. Y extrañamente, después de haber hablado acerca del tiempo, de pronto inserta la palabra trabajo. En realidad, dos oraciones acerca del trabajo. La anterior semana vimos cómo el tiempo es una circunstancia que tiraniza, ¿no? Con tiranía maneja la vida del hombre, le quita los sueños, hace muy difícil la vida. Y de pronto comienza hablando del trabajo. Y así nuestro verso, el verso que vamos a ver esta noche, nos habla diciendo en los versículos 9 y 10, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. ¿Qué significa estos dos versículos? Estaba hablando acerca del tiempo, de la tiranía del tiempo. Y de pronto dice, ¿qué provecho tiene el trabajo? ¿Para qué nos afanamos tanto trabajando?
Yo he visto, dice el predicador, que Dios ha dado a los hijos de los hombres que se ocupen, sin embargo, en el trabajo. Entonces está haciendo un acápite para volvernos a retomar la importancia del trabajo. No. La anterior semana vimos al tiempo como un tirano. Eso nos predicó Daniel la anterior semana. Un tirano dice que hace que la vida sea sumamente volátil y sin sentido. Hacemos cosas bajo el sol que no nos llevan a ninguna parte. Este pasaje que estudiamos la anterior semana es uno de los pasajes más conocidos entre los cristianos. Inclusive fue ocasión para una canción. En 1962 fue lanzada una canción de un hombre que se llamaba Pete Seeger, que se hizo muy popular, especialmente en el 65, cuando la cantó un grupo llamado The Birds, los pájaros. Esta canción era conocida por su título simple, Turn, 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 gira, gira, gira. Y también se la conoce bajo el título de Para todo hay una temporada. La anterior semana vimos que muchos explican el texto de Eclesiastés 3:1 al 8 como que todo tiene lugar, todo tiene su tiempo, hay que hacer las cosas bien. Pero realmente a la luz del contexto vimos que no quería decir eso. Pero esta canción, eso es lo que expresaba, todo tiene su tiempo, para todo hay una temporada, y así titulaba esta canción. Todas las palabras de esta canción, excepto 6, procedían directamente de los primeros 8 versículos del tercer capítulo de Eclesiastés que estudiamos la anterior semana. Por esta razón, incluso el autor envía parte de sus derechos de autor a Israel, porque él cree que la Biblia es de Israel. Entonces, de ahí es que él ha sacado la inspiración de esta canción. El mensaje de la canción Gira, gira, gira es este. No importa lo mal que se pongan las cosas, ya vendrán los buenos tiempos. La vida va y viene. Y si ahora nos encontramos en una mala temporada, los buenos tiempos están más cerca de lo que esperamos. Hay un viejo proverbio que dice que no hay mal que dure 100 años. Y es un autoconsuelo para nosotros. Y esta canción era eso, un autoconsuelo para esos días cuando son difíciles, esos días cuando han venido cosas muy terribles sobre nosotros. Y la esperanza estaba en Eclesiastés 1 al 8. El mundo gira, gira, gira y gira. El tiempo va a hacer que el mundo gire, gire y gire. Entonces no va a haber un tiempo eterno de sufrimiento. Cuando esté sufrimiento, piensa que lo mejor, los buenos tiempos, están más cerca de lo que esperas. Pero claramente, la anterior semana vimos que esta no es la interpretación de Eclesiastés 3. El predicador en Eclesiastés 3 no quiso comunicar esto en esos 8 versículos. Quizá más bien hay otra canción de una banda norteamericana muy popular también en la segunda mitad de la década de los 90 que se llamaba Hottie and the Blowfish o algo como Hottie y el pez globo. Quizá esta canción comunica mejor el mensaje de Eclesiastés 3. La canción se llamaba Time, tiempo. Algunas partes de la canción dicen así: tiempo, ¿por qué me castigas? Como una ola golpeando la orilla, lavas mis sueños. Tiempo, ¿por qué te vas? Como un amigo con un lugar donde ir, me dejas llorando. Tiempo, me dejaste ahí parado como un árbol creciendo. Solo el viento me desnudó el tiempo. El pasado ha venido y se ha ido. El futuro está ahora muy lejos, solo dura un segundo. Un segundo. Puedes enseñarme sobre el mañana y todo el dolor y la tristeza corriendo libre, porque mañana es otro día y no creo en el tiempo. Tiempo, ¿por qué me castigas? Varias veces en esta canción se repite esta frase: tiempo, ¿por qué me castigas?
La canción, a diferencia de la otra, no habla de esperanza, no dice que después del tiempo triste vendrán tiempos mejores. Esta canción expresa más bien el castigo que trae el tiempo sobre nosotros. Y es que, como vimos la anterior semana, el tiempo es como un tirano que nos quita todos nuestros sueños. Allí yace Edgar cuando era joven y sus sueños grandes hacia todos los lados. Hoy tiene 52, muchos de ellos el tiempo se los ha llevado y muchos de ellos no se han cumplido. El tiempo nos arrastra por su pista como quiere. Hace que veamos la vida sin capacidad de poder administrarla, porque el tiempo se lleva todo, a veces lo que nosotros queremos. Esta canción que acabamos de leer en parte dice cosas aterradoras acerca del tiempo, como el hecho de que aplasta nuestros sueños. El tiempo hace que caigan lágrimas porque se lleva rápidamente las cosas que queremos y amamos. A los padres, a los buenos tiempos, la Navidad que dura una noche, o el tiempo del noviazgo que es tan corto, tan lindo pero tan corto, o los abrazos de papá, el empleo ideal, las vacaciones, todo, absolutamente todo, es arrastrado sigilosa y rápidamente por el tiempo. A la misma vez, el tiempo trae todo tipo de dolores y tristezas a la vida, como la muerte de nuestros seres queridos, un accidente, una enfermedad, el desempleo, una guerra, la quiebra de la familia, la vejez, un abuso, un divorcio. El tiempo es más un enemigo que un amigo. El tiempo no consuela, el tiempo atormenta porque es fugaz y está lleno de tristezas que anulan la alegría. El tiempo hace que la vida se vea como la arena que cae en un reloj de arena. ¿Alguna vez vieron un reloj de arena? Así es la vida. Es un descuento, no es un progreso. Cuando tú ves un reloj de arena, aunque poco a poco, imperceptiblemente, granito tras granito, se va desvaneciendo. Así es la vida. Alguien dijo que por causa del tiempo, la vida no es un motivo de esperanza, sino más bien una cuenta regresiva, porque el reloj de nuestra extinción se activa el día que nacemos. Así es una cuenta regresiva. Es como una tarjeta de crédito que nos da en el momento que nacemos. No va a mejorar esta cuenta. Día que pase, año que pase, la cuenta va a ser menor. Isaac Watts, el músico y escritor de himnos del siglo XVII, dijo: el tiempo, como un arroyo que no cesa de rodar, se lleva a todos sus hijos. Ahora, ¿qué tenía que ver esto con los primeros versos de nuestro tema de hoy, el 9 y el 10? Dice el predicador: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. En estos dos versos, el sentido de trabajo no es el del trabajo mismo, sino ese esfuerzo de buscar el significado de la vida en cosas sin sentido. Y hasta aquí hemos visto al predicador buscarlo en las riquezas, en las mujeres, en las diversiones, en el trabajo, en el conocimiento. Eso es lo que significa trabajo en estos dos primeros versos. Y lo que dice el predicador es que ¿qué provecho tiene buscar, trabajar, afanarse en esas cosas? Buscar la felicidad en esto y en esto. Yo he visto, sin embargo, dice también el predicador, que Dios mismo le ha dado al hombre el buscar la felicidad en esas cosas, por la caída. Lo que dice al final de cuentas es que Dios mismo nos ha dispuesto para que seamos así. Dios mismo nos da esta ocupación de buscar nada en medio de la nada, para que en la desesperación infructuosa, en algún momento digamos, ¿dónde está el propósito de la vida? ¿Qué es la filosofía? Sino esa búsqueda de propósito de la vida. ¿De dónde venimos? ¿De quién somos?
¿A quién pertenecemos? ¿A dónde vamos? Dios mismo dice que nos da ese trabajo, ese afán de buscar la felicidad aquí y allá. Dios mismo lo dispone para que cuando lleguemos a la ribera del barranco podamos decir: auxilio, he buscado como el predicador aquí, aquí y aquí. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede dar significado en la vida? ¿Dónde está la felicidad? ¿Será posible que se pueda encontrar la felicidad? Eso es lo que dicen los primeros versículos. El trabajo es un afán que no tiene sentido, pero Dios hace que así sea, para que en medio de esa desesperación de no encontrar nada, busquemos algo que sea más trascendente que las cosas de la vida. Y ese trascendente es Dios. El propósito de la futilidad y la desesperación del tiempo incontrolable es finalmente llevarnos a la esperanza de Cristo. De eso es de lo que hablaremos esta noche, de la libertad que provee el Evangelio a todos aquellos que viven atrapados entre el tiempo y la eternidad. He titulado este sermón: Atrapados entre el tiempo y la eternidad. Y la primera cosa de la que vamos a hablar a partir de los versículos 9 al 11 es precisamente de eso, de cómo nuestra vida, la vida sin Cristo, está atrapada entre el tiempo y la eternidad. Veamos lo que dice el versículo 11, porque ya hemos leído el 9 y el 10. El 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto, dice, eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El predicador, o el Kohelet, como se llama acá, el predicador, hace una observación muy importante acerca de nuestra condición humana. Y la primera cosa que hace, antes de decirnos que estamos atrapados en un tipo de prisión entre el tiempo y la eternidad, es recordarnos que todo viene de Dios. Y dice así el versículo 11: todo lo hizo, dice, hermoso en su tiempo. Todo lo hizo Dios. Ahora, en el original, la palabra hermoso en realidad se traduce apropiado. Entonces este versículo debería ser traducido así: todo lo hizo apropiadamente en su tiempo. Y la palabra apropiado aquí quiere decir cabal, exactamente, en el momento oportuno o en el momento preciso. Entonces, todo lo que vemos, por un lado, todo lo que está alrededor de nosotros y podemos percibir por medio de nuestros sentidos, es una obra magistral de Dios. Eso es lo que dice el predicador. Recuerden eso. Todo lo que vemos y alcanzamos a percibir con nuestros sentidos, como el milagro de la lluvia, por ejemplo. ¿Por qué digo el milagro de la lluvia? La lluvia son toneladas y toneladas de aguas o de agua evaporada de lugares frescos, de los mares, de los ríos, hacia la atmósfera. Toneladas de toneladas, más pesada que miles de camiones. Podría ella volver a caer sobre nosotros y sería como una avalancha que nos mataría, pero no cae así, sino que cae como gotas suaves. Ahora, como son gotas, podrían en el camino por la atmósfera congelarse y caer en realidad pequeñas piedritas, pero no sucede así, porque muchas cosas hace Dios milagrosas para que no sea así, sino que cae gotas que no lastiman a nadie, que podemos recibirlas de cara al cielo, que penetran los surcos y la tierra para generar vida, alimentos y suplir todas nuestras necesidades. O el fenómeno exacto de las 4 estaciones. Dios dice que recordemos que fueron hechas por Dios. No solo lo que vemos, sino también todo lo que somos como humanos, nuestro cuerpo, la complejidad del ojo, el latido incansable del corazón, que late 365 días al año, 24 horas al día, año tras año, década tras década, hasta que morimos, porque el día que deja de latir es el día que morimos. O la leche materna, con todos sus químicos que protegen las primeras horas del vulnerable recién nacido.
o la sabiduría de la circulación mayor y la circulación menor. Alguna vez cuando estuvimos en la escuela vimos ese diagrama de la circulación mayor y la circulación menor, como un 8. Y podríamos decir, ¿para qué? No sirve que haya una circulación así. Podría haber sido una sola circulación, pero son dos circulaciones, una más grande que la otra, para que no muramos ahogados al respirar. Toda esa exactitud de la creación fue hecha, dice, por Dios. Pero no solo lo que vemos, no solo lo que somos como humanos, sino también lo que está dentro de nosotros, lo que no se ve, lo que está en la mente y en el corazón, en lo más interno de nosotros, en nuestras capacidades y experiencias emocionales, como llorar, reír, imaginar, crear, amar, odiar, recordar, guardar, asustarse, conmoverse, compadecerse, adorar. Todo eso viene de Dios. Dios lo hizo. ¿Por qué el predicador nos recuerda esto que para nosotros podría parecer muy básico? Porque el tema amerita. Porque podemos tener la tentación de pensar que como este mundo está lleno de insatisfacciones, tristezas, incomodidades, sufrimientos, fracasos, miedos, llanto, podríamos tener la tentación de pensar que esas cosas no vienen de Dios, sino que vienen de otro lugar, que tienen otro origen. ¿Cómo un Dios perfecto y amoroso podría traernos, por ejemplo, a nosotros el sufrimiento? Y lo que el predicador está tratando de decirnos acá es que no pueden jamás pensar así. Todas las cosas, todas, absolutamente, las que nos traen felicidad como las que nos traen tristeza, vienen pródigamente de una misma mano, de Dios. Y a eso le llamamos providencia. La mayoría de las religiones explican de esa manera la presencia del mal y el sufrimiento. En casi todas las religiones hay un Dios bueno, lo que sea, hay un Dios bueno, pero también hay un Dios malo. El Dios bueno trae todas las cosas que nos dan felicidad, y el Dios malo, o el demonio, o el espíritu malo, trae las cosas malas. La explicación de las religiones es así: los sufrimientos, las tristezas, las desavenencias vienen de otro lado, no son de Dios, son del diablo, de un espíritu malo, o de la falta de la alineación de los planetas, o de las malas vibras al final de cuentas. Pero Dios nos quiere recordar que no es así. Todo, absolutamente todas las cosas vienen de la mano de Dios. Dios lo ha creado, dice, no, les había dicho que la traducción dice apropiadamente, en el lugar exacto, con un propósito eterno. El dolor también. Sí, el dolor también, todo, absolutamente todo. También las enfermedades, sí, también las enfermedades. También el cáncer, sí, también el cáncer. La muerte también, sí. Significa que Dios hizo todo lo bueno y también todo lo que tiene apariencia de mal, porque es lo que es correcto, lo que es perfecto, lo que encaja en su lugar y tiempo. Dios es el encargado de estos tiempos y de estas cosas señaladas. El punto final es este: Dios ha designado u ordenado todas estas cosas como parte de un plan mayor y oculto. Un plan que en este texto dice es eterno y es trascendente. Un plan que está por encima del sol. Un plan que es eterno, que no está sujeto al tiempo. Un plan que se manifiesta plenamente fuera del alcance de la tiranía del tiempo. Un plan que es administrado y guiado absolutamente por la mano de Dios. Veamos lo que dice otra vez el versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué significa esta segunda frase? Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Esta frase significa que Dios ha puesto atisbos de este plan eterno en el corazón de los hombres.
¿Por qué casi todas las religiones tienen un más allá? Raramente una religión termina acá. Casi todas las religiones tienen un más allá. ¿Por qué los egipcios enterraban a sus faraones con todas sus cosas, sus trabas, sus peines, sus adornos? Porque precisamente ellos pensaban que serían cosas que necesitarían en el más allá, en ese mundo eterno y trascendente. ¿De dónde nacen esas prácticas e ideas de procurarles comida, utensilios a los muertos? Porque casi todas las religiones basan su esperanza en algo que ocurre después del umbral de la muerte. Hasta los incrédulos más malos, hasta los que se dicen ateos, en el momento del entierro piensan en una vida trascendente. Así, los asesinos igual son enterrados con la esperanza de que allá ya no serán asesinos. Habrá un tipo de bondad, algo los cambiará después del umbral de la muerte. Sea Dios, sea un espíritu, o sea ese mundo, realidad paralela de los físicos, astrónomos y filósofos. Hay algo más allá de la vida de debajo del sol. Y es que nuestro texto dice que Dios puso en nosotros, en nuestros corazones, dice, la eternidad. 29 veces aparece la palabra tiempo. Estas 29 veces se contrastan con la palabra eternidad de este verso. Nuestra existencia bajo el sol no es todo lo que hay. Entonces, es absurdo vivir como si esta vida fuera todo lo que existe, y mucho peor vivir como si Dios no existiera. Por alguna razón sabemos. Ustedes que no eran creyentes en algún tiempo, sabían que había algo más allá, que no todo acababa aquí. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hay, dice, un atisbo en nosotros, una percepción de que hay algo trascendente, hay algo eterno sobre nosotros. Pero este es el problema. La mitad del versículo 11 dice el problema. Pero el hombre no puede alcanzar a entender lo que Dios ha hecho del principio al fin. ¿Alguna vez te has imaginado ser uno de esos actores de una novela sin que te hayan dicho cómo comienza la novela? Y yo antes veía novelas. No me da vergüenza, pero las veía. Y por alguna razón siempre pensaba, ¿qué pensará el que está ahí, el de la novela? ¿Acaso no sospechará que termina, digamos, todo bien, que el jovencito al final va a matar a todos y va a vencer? Así le llamaban en los 80 a los héroes, el jovencito. Realmente no sabe, pero tiene atisbos de que sí, algo parece que va a suceder. A veces yo pensaba, yo no sufriría porque ya sabría, más o menos presentiría cómo va a terminar esta obra. Y eso es lo que pasa cuando dice que Dios ha puesto la eternidad en nuestro corazón. Tenemos una sospecha de que hay algo más allá, pero hay un problema, y el 11 dice eso. El problema es que el hombre no puede entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y aunque hay un presentimiento, una sensación de que hemos sido creados para algo más largo, para algo mucho mejor, más trascendente y eterno que solo vivir la vida bajo el sol, no llegamos a entender ni a aceptar, mucho menos buscar esa realidad. ¿Por qué? Porque nos afanamos en otras cosas, en lo que se percibe, en lo que está más cerca, en lo que se ve. En eso tratamos de buscar la felicidad y nunca indagamos con seriedad la posibilidad de la eternidad. Pero ahí está, es una marca indeleble que está ahí en nosotros. Por eso todos los humanos tienen en sus religiones su eternidad, en su forma y en su manera de explicar. En todo Eclesiastés hay una cosa interesante, el límite del conocimiento.
Una de nuestras tristes realidades es que estamos limitados en el conocimiento. Es una realidad que no nos permite vivir con sabiduría. Porque si pudiéramos ver de alguna manera la felicidad que hay en la eternidad, no viviríamos como vivimos. No desperdiciaríamos la vida como la desperdiciamos. Pero no podemos, no alcanzamos. Y eso es una de las cosas que vez tras vez nos repite el libro de Eclesiastés. Hay un límite en nuestro conocimiento que no nos permite vivir con sabiduría, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Qué pasaría si jugamos en un campeonato y perdemos el primer partido? Yo no soy mucho de jugar fútbol, ¿no? Ni siquiera el final a veces me ha hecho llorar, por alguna razón. No creo que esté mal, pero algo hay en mí, ¿no? Que no me interesa tanto el fútbol. Y nunca puedo entender a los que lloran cuando pierden un partido. Peor a los hinchas que lloran porque su equipo perdió, pero lo hacen. Ahora, ¿qué pasaría si esos que lloran no tuvieran la noticia de que no importa lo que pase, al final ellos van a ser los campeones? ¿Tendrían que llorar? ¿Tendría sentido que lloren cuando pierden un partido? No. Pero ¿saben? Nosotros sabemos cómo termina la historia, la leemos en la Biblia. Cada vez nos apercibimos de eso, pero ¿quién vive como campeón? ¿Quién vive como Pablo? Pablo inventó una palabra en el Nuevo Testamento que no existe en el griego, que se lee hipernikao. Hipernikao no tiene una traducción así exacta en el español, porque cuando él dice somos más que vencedores, la palabra hipernikao es una palabra inventada por Pablo, porque él dice es que nosotros somos más, pero más que súper universalmente vencedores. Pero ¿quién vive como vencedor? No, sufrimos igual, lloramos igual, nos decepcionamos igual desconfiamos de Dios en los días difíciles. Lamentablemente es así. El hombre sin Cristo, peor. Saben que hay algo más allá y quisieran saber su destino, el propósito de sus vidas. En realidad la filosofía quiere responder eso. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? Pero sin Dios es imposible entender verdaderamente. La verdad también es que solo el cristianismo tiene una respuesta aceptable y lógica a la posibilidad de la eternidad o al plan de Dios que trasciende la vida de debajo del sol. Así que vivimos atrapados entre la tiranía del tiempo de la que Daniel nos habló la anterior semana y la incomprensión y la no aceptación de la posibilidad de la libertad que nos puede traer la eternidad del Evangelio. Ahí vivimos aprisionados. Ahora vamos a ver una salida de escape, una salida en los versículos 2 y 3, la liberación que puede traernos la vida de contentamiento, liberados por una vida de contentamiento. Veamos lo que dicen los versículos 2 y 3. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Una de las formas de liberarse de la opresión, de los afanes de luchar en las celdas del tiempo, es, dice, la vida simple y de contentamiento, con las cosas simples. Porque lo que dice el predicador es irracional y no llega a ningún lado invertir la vida en buscar cosas que tal vez nunca vamos a hallar. ¿Cuántas personas invierten mucho de su vida soñando y viviendo una vida que nunca van a vivir? ¿Cuántas cosas que no tienen sentido a veces nos desesperan? He visto niños arrojarse al piso por un iPhone.
O adolescentes que dicen, ¿cómo me puedes hacer vivir así? Esta ropa tan fea, todos usan algo de moda. Ahora ellos no fingen, esa es su realidad. Verdaderamente ellos creen que esas cosas los pueden hacer felices. O esposas que viven odiando a sus esposos porque no les han dado la comodidad de una casa bien hecha, con todos los muebles posibles, que dejan de disfrutar al esposo, a los hijos, que en unos cuantos tiempos, en un cuanto de tiempo, el tirano tiempo se los llevará y no estará más con ella, no estarán más con ella. O esposos, buscando la felicidad en el auto soñado o el puesto de trabajo soñado, que al final terminan perdiendo todo el placer y la alegría que puede traer jugar con los hijos, abrazar a la esposa, amar con un helado, salir a la calle con pasancallas y punto, sin tener que llegar a Disneylandia para ser feliz y hacer feliz a su familia. Yo tuve un estudiante que era un abogado bastante mayor, ¿no? Como un hombre casi de 70 años, que fue un hombre muy poderoso. Fue la mano derecha de un gobernante militar. Y él me contaba un día, yo era mi estudiante por muchos años, y un día me invitó a tomar un café y me dijo, quiero hablar con usted. Y hablamos, y él me dijo, he tenido esto. Dios me ha permitido que sea tan poderoso, pero tan poderoso, que si alguno de mis hijos venía, ¿no?, a mi oficina y me decía, papá, tengo que ir a Inglaterra, allá. Entonces él dice que sacaba una hojita, ¿no? Una hojita donde tenía el nombre de alguien, llamaba a ese alguien y le decía, necesito, ¿cuánto necesitas, hijo? No sé, $15,000, ya. Oye, tienes que traerme $15,000, hoy día podemos arreglar tu asunto. Y luego le daba al hijo y ellos viajaban. Era muy poderoso, un hombre muy influyente, era amigo íntimo de un presidente. Y él lloraba, porque decía, todos esos hijos mimados no quieren verme. Una de mis hijas les ha prohibido a sus hijas hablarme. Nadie está a mi lado, nadie quiere estar a mi lado. Un día este hombre se volvió loco de tanta desesperación. Había llegado a caminar por las calles sin bañarse, un abrigo viejo, y dormía en la puerta de una iglesia. Y dice que al salir había una señora que siempre le daba algunas cositas a él, y un día se le ocurrió que podía llevarlo y darle algunas ropas, ¿no?, para que se vistiera mejor. Y ahí estaba detrás de este hombre indigente un hombre que antes había sido un hombre muy poderoso. Pero él desperdició su vida amando el poder, de tal manera que nunca abrazó a sus hijos, y aunque les dio mucho dinero, les dio todas las cosas que ellos querían, eso no bastó y lo dejaron. Otro día, Daniel, le tocó hacer, a mi hijo mayor le tocó hacer la especialidad. Y en el primer año realmente fue muy duro. Estudiar, trabajar duro. Cuando uno va a emergencias del Hospital Obrero sabe cómo funciona el asunto. Nunca paran los enfermos, así que nunca deben tener sueño los médicos. Trabajan y trabajan. Viene un enfermo, viene otro enfermo. Uno peor, uno mejor, ellos tienen que hacer. Terminan de curar, tienen que hacer informes, unos informes tediosos. Al día siguiente tienen que dar un examen que uno no sabe en qué momento ellos han podido estudiar, pero lo tienen que hacer. Así es. En medio de todo eso, en un día de Todos Santos, él tuvo su primer libre, no sé, después de 3 años tal vez. Su primer día libre con nosotros. Recuerdo, siempre era un Todos Santos, decidimos ir al cementerio general. Y ahí estaba nuestro hijo diciendo, vio a un limonero que vendía limones. Y él nos dijo, yo quisiera ser ese limonero. Y yo me extrañé, ¿por qué? Si él está yendo de gloria en gloria, parece que le está yendo muy bien. Y él decía, no,
yo quisiera ser ese limonero. Yo quisiera tener la vida simple de ese limonero. Ese limonero solo tiene que pensar en qué va a comer hoy día. De nada más. No hay otra exigencia más. No hay en qué más sacrificar la vida. Ahora, ser médico es una cosa buena. Lo que está mal es el sistema en el que funciona este asunto. Pero es para mostrarles que a veces la vida simple de verdad es mejor. Y esa es la salida de escape que le da este pasaje a esa búsqueda incesante de la felicidad en cosas que no tienen sentido. Sí, la vida de un limonero a veces puede ser mejor. Pero en la juventud no podemos hacer eso. Una de las cosas interesantes que trae la vejez es que la vejez nos da una correcta perspectiva de la vida. La vejez nos da un correcto entendimiento del propósito de la vida. La vejez nos trae sensatez y muchas veces nos lleva a entender el verdadero sentido de la felicidad que hay detrás de la vida simple. Raros viejos luchan por, oh no, mi zapato no tiene la raya que tienen todos los zapatos Adidas que deben tener. Raras veces un viejo está pensando en la moda. El viejo quiere un auto que funcione, que no se pare, eso es todo. El viejo quiere un zapato que sirva para caminar, eso es todo. La vida es como una escalera, donde cada año subimos un escalón. Y justo cuando podemos ver el panorama completo de la vida de felicidad, cuando entendemos la virtud de la vida simple, nos morimos, porque ha llegado la vejez. Y es que cuando uno llega arriba de la escalera, recién puede ver que un iPhone no sirve para ser feliz, que un zapato a la moda no sirve para ser feliz, que la casa de 5 pisos no siempre te puede traer felicidad, que tal vez unos cuartitos con una linda chimenea, pan siempre en la mesa, eso puede ser felicidad. ¿Cuándo escribe Salomón esta carta, este poema? Lo escribe cuando es viejo, lo escribe en su vejez. Es una carta a su hijo joven Roboam. Salomón llegó a entender que la vida más simple, con las cosas más esenciales, esa es la vida que hubiese querido vivir. He buscado aquí, he buscado allá, he buscado al otro lado de la frontera, nada me ha traído felicidad, pero hasta darme cuenta ya soy viejo. Su vida estuvo llena de afanes, muchos proyectos y una búsqueda infructuosa de un propósito aquí y allá. Y a veces la vejez nos permite ver la vida simple como la felicidad. Un día, David tenía un amigo, un socio, Barzillai se llamaba. Cuando David estaba haciendo sus guerras, hubo un momento en el que estaba en grave peligro. Y Barzillai lo ayudó a David. En el momento más crítico, todavía él no era rey absoluto. Barzillai lo ayudó. Cuando David llegó a ser el rey, lo llamó a Barzillai y le dijo, quiero que vengas a mi palacio, quiero que estés conmigo, que comas conmigo, que tengas buena ropa porque me has ayudado, ahora soy rey. Así que Barzillai va y le dice, rey, no necesito nada. Tengo 80 años, le dice Barzillai a David. Ya mi lengua no siente nada de los sabores. ¿De qué me serviría, le dice a David, que me traigas ricos manjares? Mi lengua siente todo igual. Mírame cómo estoy. Ya la ropa que me regales no me sirve a mí. Tengo 80 años, le dice Barzillai al rey David. Gracias, rey, le dice. Pero como estoy bien. La vejez nos lleva a ese punto y David está en la vejez. David ha escrito esta carta en su vejez a su hijo joven para decirle, ¿sabes qué? La vida simple es mejor. La vida simple trae felicidad. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre, dice, coma
beba y goce de toda su labor. Ese es el resumen de David en su vejez. Roboam, no desperdicies tu vida como yo, no desperdicies tu juventud. Esta es la vida. Come lo que Dios te da, bebe lo que Dios te da, vístete con lo que Dios te da y gózate del trabajo que Dios te da. Eso es. Con razón, Hebreos 13:5 dice: a los cristianos sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Primera de Timoteo 6:6 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La tercera cosa, la liberación de la vida simple acompañada de contentamiento es imposible. ¿Por qué? Porque este puede ser un lindo mensaje, es retórico, aquí estoy yo. No, y esta es la iglesia, hay que tener aquí pensamientos sanos y santos. Entonces todos lo aceptan. Pero ¿cuál es el problema? Que llegarán a su casa y volverán oh no, el auto que tengo que comprar, oh no, la casa que tengo que construir, el iPhone que tengo que comprar. Todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos escuchado desaparecerá cruzando la puerta de la iglesia, porque no podemos ser felices con la vida simple y austera. Y ahí tiene que entrar algo más poderoso que la simple voluntad de disfrutar de las cosas simples. Y así que vamos a hablar a partir del los versículos 14 y 15 acerca de la liberación por el poder del Evangelio. Liberados por el poder del Evangelio. Veamos lo que dicen los versículos 14 y 15. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello disminuirá. Y lo que hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Este pasaje está lleno de expresiones que nos demuestran que la vida atrapada en el tiempo es tan triste e infructuosa. Quizá la solución, dice él, sea vivir una vida más simple, una vida sin muchos afanes, sin trabajos extremos, sin la búsqueda de algo más allá. Pero no se puede. Porque todos tenemos también grabado por el pecado en el corazón ambición, avaricia, de cualquier cosa. Si tenemos mucho dinero, queremos fama. Si tenemos dinero y fama, queremos otra cosa. La lista es interminable. Muchas veces, como les decía, podemos ser convencidos en el púlpito de la virtud de la vida simple, pero volveremos a casa y las ambiciones volverán a resurgir. Ahora, lo que dice en general el texto es que todo es de Dios, las cosas buenas y las cosas malas. Y Dios permite que nos pasen cosas en la vida, buenas y malas. Y nos aplasta con el raudal furioso del tiempo. ¿Para qué? Para llevarnos a buscar a Dios. Y por eso el versículo 14 dice que todo esto sucede, al final dice, para que delante de Él teman los hombres. ¿Qué pasa cuando lo perdemos todo? ¿Qué creen que le pasó a Jacob o a Job cuando lo perdió todo? Él perdió en unos días todo, sus animales, su familia, sus hijos, se cayó la casa sobre sus familiares y murieron sus hijos. Y al final su mujer le dijo, qué desastre, encima estás enfermo, y su mujer también se va. ¿Qué le quedó? Dios. Ahí estaba Dios. Porque todo se fue, el tiempo se llevó sus mejores sueños, sus familiares, todos sus proyectos. Y lo único que le quedó fue Dios. Eso es lo que está diciendo este texto. Todas estas cosas suceden para que nosotros en nuestra desesperación podamos buscar algo que sea más trascendente, algo que sea perdurable, algo que no se acabe por la tiranía del tiempo. Y lo único que puede ser así es Dios.
Luego que todos los sueños se van, luego que todos mis amigos y mis familiares se van, queda solamente Dios. Nunca podremos hacer nada contra la vida misma, porque no está bajo nuestro control. Nunca podremos contra el tiempo. Es muy poderoso para derribar nuestros proyectos y ambiciones. Pero si conocemos a Dios, si abrazamos a Cristo, abrazamos la eternidad. Si conocemos a Cristo, podemos vivir con alegría la vida simple, porque Él nos da poder para vivir la alegría de la simplicidad. Porque cuando conocemos a Cristo, la alegría no está en las cosas, ni en los sueños, ni en la fama, sino que nuestra alegría es Dios. Dios es nuestra alegría. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. No podemos cambiar la velocidad del tiempo, ni podemos alcanzar la eternidad a nuestra costa. La trascendencia sobre el tiempo en nuestras fuerzas, eso dice el texto. Todo lo que Dios hace, dice, será perpetuo. Sobre lo que Dios ha decidido, dice, no se añadirá, tampoco, dice, se disminuirá. Eso solo los cristianos creemos. Eso solo da esperanza a los cristianos. Una de las herramientas teológicas más alentadoras en estos años para mí, hermanos, ha sido la historia de Dios. Lo había leído en algún punto. Nunca había sido tan relevante como estos últimos años. Creación, caída, redención y restauración. En teología se llama la historia de Dios. Hay una historia mayor por encima de nosotros. Hay un plan y una historia que es eterna, pensada y originada en el corazón eterno de Dios. A esa es la que dice el predicador que no se le puede añadir ni quitar nada. A ese plan que Dios ha trazado, que es eterno, que es trascendente al tiempo, es que no se le puede añadir ni quitar nada. Pero ¿saben cuál es el consuelo? ¿Cuál verdaderamente es el consuelo? El consuelo, y esto que realmente quisiera que capte su atención, el consuelo de esto es que nuestra historia, nuestra vida está insertada en la historia de Dios. Recuerdo cuando llevamos a nuestra hijita un día, tenía 1 año, había cumplido 1 año, estaba por cumplir 1 año. Algo pasó y Becky y yo lloramos hartísimo, la llevamos como un trapito al hospital, estaba para nosotros muerta, no podíamos creer que después de 1 año de disfrutar tanto de la dicha que trae una hijita, estaba ahora muerta. Lo llamé a Greg, le dije no digas a nadie, pero ora porque probablemente mi hijita está muerta. El único consuelo entonces, después de mi llanto y todo, era en ese momento decir, esto no puede ser en vano. Esto no puede ser un accidente. Hay una historia de Dios. Y en medio de eso probablemente esto tiene sentido. Hoy no entiendo. Y era Dios, ayúdame para entender esto. Así como sucedió la venta de José a unos mercaderes, tráfico humano, o la ceguera de Isaac, o las peleas conyugales de Abraham y Sara, o Jacob y Raquel. Dame hijos, por favor. No sabes lo que es ser una mujer en Israel sin hijos. Dame hijos, por Dios, Jacob. Y Jacob diciéndole, no soy Dios. ¿Qué me estás pidiendo? Verdaderas peleas conyugales. O el día en el que todos los judíos lloraron porque había una sentencia de muerte para todos los judíos en los días de Esther. Historias reales. ¿Acaso Abraham sabía que él pertenecería un día al libro de Génesis, al Antiguo Testamento y a la historia de Dios? No. Él vivía la vida como le tocó vivir, con sus peleas. ¿Acaso Jacob
supo que en realidad la pérdida de su hijo o la muerte de su hijo era parte de una gran historia trascendente. No, él sufrió la pérdida de su hijo tal cual lo sufriríamos nosotros. Eran historias verdaderas, reales, domésticas, pero que tenían un propósito en la historia eterna de Dios. Y eso es lo que dice el predicador. A esta historia no le puedes quitar ni le puedes añadir nada. Entonces, cuando muere alguien, cuando se enferma alguien, cuando sucede algo que nosotros no queremos, no es un accidente. Tampoco lo puedes quitar, no le puedes añadir nada. Y eso es lo que dice el predicador. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y aquello que ha de ser, fue ya. ¿Qué significa eso? Está diciendo, quiero que crean en ese Dios trascendente y eterno. No siempre podemos vivir aprisionados entre la tiranía del tiempo y la supremacía de lo eterno. Podemos trascender, podemos aferrarnos a Cristo y entender verdaderamente la eternidad. Porque ese Dios dice, para ese Dios lo que fue ya es. Es decir, lo que ha sido es presente. Lo que ha de ser es el futuro. Dice, ya ha sido para Él. ¿Qué está diciéndonos con eso? Es que ese Dios no es prisionero como nosotros del tiempo. Ese Dios está por encima del tiempo, y como la anterior semana Daniel nos habló del verdadero gobernador del tirano tiempo, así es, eso es lo que está diciendo el predicador. Yo odié la vida de pobreza que mi familia tuvo. Vi comer a uno de mis hermanos del basurero. Vi también a mis hermanos pequeños cada rato buscar en la bolsa del pan y en el horno. No sé si abriendo tantas veces tal vez aparece un pan de tanto abrir. Y odiaba la pobreza. Pero a estos días puedo decir, si no hubiese sido pobre, quizás nunca hubiese conocido a Dios. Ahora, en toda circunstancia Dios nos dice, nunca te abandonaré ni te desampararé. Y nosotros podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Jesús dijo una vez, yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, dice Jesús. O sea, lo que está diciendo aquí es, yo soy la resurrección y la vida. Si crees en mí, vas a tocar la eternidad. Porque el que cree en mí, no morirá, dice, eternamente. Y luego dice, ¿crees esto? Les pregunto lo mismo, ¿creen en eso? Poner la confianza en Cristo es saltar de la prisión del tiempo a la libertad eterna del Evangelio de Cristo. Cuando Jesús estaba ahí en la cruz, después de sufrir, después de haber sido abandonado por sus amigos, por Dios, por todo, después de haber sido avergonzado, muriendo como un criminal, después de que pasaron cosas tan terribles con él, que le quitaron su ropa y delante de él la sortearon los malvados, en él no hubo un reclamo, sino una palabra muy enigmática, tetelestai. ¿Qué significaba tetelestai? Consumado es. ¿Qué significaba eso? Ya está hecho. Ya hemos terminado tu historia, Dios. Con esta mi muerte, con este aborrecimiento hacia mí, con esta mi crucifixión, con este dolor, con este abandono, con todo esto ya está hecho. Tetelestai. Padre, ya hemos acabado en toda conformidad. ¿Alguna vez crees que podrás tener las fuerzas para decir eso? Cuando te pase algo muy grave, podrás poder decirle al Señor, tetelestai, consumado es, parte de tu historia es, lo hemos hecho, estoy conforme,
Estoy de acuerdo contigo. Nada puedo quitar, nada puedo añadir. Tú tienes razón, tú eres el sabio. Es tu historia, tú eres eterno, yo finito, tú infinito. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque siempre nos trae esperanza, Señor. Queremos entender la vida tal cual es, Señor, como que viene de tu mano pródiga, sabia y eterna. Tú la traes para nosotros, Señor. Las cosas buenas y las cosas malas, pero todas corren hacia un mismo destino, la glorificación y la honra de tu nombre eterno. Señor, ayúdanos a ser liberados de la prisión del tiempo. Ayúdanos a aferrarnos a Cristo, que Cristo nos aferre, que Cristo nos agarre para que nosotros podamos conocer la trascendencia de la vida que va más allá de la vida de debajo del sol. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén.